Hola, muy buenas a todos. Aquí un día más, Rough Game Trader. Lamento primero, quiero pedir disculpas porque no hice el weekly projection de este domingo pasado. La verdad que no estuve en casa este domingo, así que no lo pude hacer, pero nada, el domingo que viene va a volver a estar. No es que me olvidé, simplemente no pude hacerlo. Vamos con el día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Empezamos el día y teníamos esto. Parecía un día bastante claro. Era bastante obvio para mí lo que podía llegar a pasar. Teníamos toma de liquidez en sesión de Londres, de la parte de Asia, máximo, con rechazo fuerte, rompiendo el último mínimo. Nos generó un cambio de estructura, que es este, un BOS, y después nos dejó un gran FBG o IFBG, que también podría estar marcado acá, para, en mi opinión, seguir cayendo. Esperamos a las 10:30 y no hicimos nada, porque sabíamos que hasta no llegar a esta zona no éramos bajistas, en mi opinión. Lo que teníamos que hacer era liquidar a todos estos para seguir cayendo. Veíamos quizás además que ya estábamos tocando máximos, ya habíamos semi liquidado esta zona. Quizás acá no fue un rechazo tan importante, por eso yo tomé a este como el más importante. Veámosle así. Quiero ver si esto está bloqueado. Ahora sí. Si está bloqueado, ahora sí. Voy a borrar todo el resto, así empezamos de cero. Como ven, lo que decía, liquidaciones en esta zona, cambio de estructura, podemos decirlo en una hora que fue acá. Vos, sabiendo que en una hora teníamos cambio de estructura, podíamos irnos a algo más bajo, como por ejemplo 15 minutos, y veíamos que teníamos un cambio de estructura en esta zona. Vos, por lo que era cuestión de esperar a que el precio retroceda a esta zona del FBG grande que había dejado, o también al IFBG que dijimos. Vamos a hacer así, esto acá, FBG o IFBG, más o menos así, para que se entienda, IFBG. Además de medir desde la manipulación hasta el último mínimo dentro de Equilibrium, así que estábamos bien. Por lo que yo hice fue esperar a que el precio llegue a esta zona y entrar directamente. Primero entré con un 30% de la posición y cuando más o menos vi que se acomodó, entré con el 70 que me quedaba. Esperamos, esperamos. Bueno, como ven, el precio llega a esta zona. Yo me voy un poco más para atrás. El precio llega a esta zona y entro con un 30%. Y cuando hace este máximo de acá, entro con el otro 70 y dije, perfecto, me queda el stop loss por encima de este máximo, que en mi opinión era un máximo protegido entre comillas, porque había entendido que había habido una manipulación y a partir de eso íbamos a empezar a ser más bajistas. Lamentablemente estábamos confundidos, ¿no? Porque se nos fue a stop loss, pero fue un buen setup. Quizás lo único que me confundí, entre comillas, fue no haber esperado alguna especie de manipulación o confirmación extra en temporalidades más bajas para darle más precisión a mi trade, pero yo estaba contento entrando en esta zona. Estaba contento con tener el stop loss por encima de esto. Estaba bien medido mi riesgo y entendí que era simplemente manipular esta zona, rellenar la liquidez para seguir cayendo. Si me hubiese puesto más en el quisquillo de encontrar la mejor entrada, podríamos haber visto que en un minuto teníamos cambio de estructura luego de una manipulación. Manipulación se hace esta. Cambio de estructura se hace esta. Era cuestión de esperar a un retroceso al FBG para entrar. Como pueden ver, acá podría haber sido una entrada, FBG, digámosle esto, si medíamos el 50% de acá a acá, no estábamos tan adentro todavía, por lo que quizás no era óptimo, entre comillas. Podemos también, por ejemplo,
mostrar acá este pequeño IFBG y esperar a que entre a esa zona también. O sea, esperar un poquito más. No lo hubiese tocado, pero bueno, ya acá lo hubiese tocado y si no se hubiese roto, por lo que digo, yo estaba tranquilo con mi entrada. Para dejar en claro, yo hubiese entrado entonces después de respetar FBG, está bien, el 50% no se cumplía bastante bien, pero sí se cumplía el rechazo al 50%, al boss dentro de un FBG. Yo tranquilamente podría haber puesto una entrada a partir de acá, stop loss por encima de este máximo, y mi target era estos mínimos de acá, más o menos, algo así, para hacer un 1 a 2,5. El target, el stop loss hubiese sido un poco más pequeño, no hubiese estado tan mal. Voy a correr acá para que se vea. No hubiese estado tan mal. Este tenía un 50, este era un 41. Lamentablemente igual para ambos se hubiese ido a stop loss. Como podemos ver, este se hubiese ido a stop loss antes, que es este de acá. Por lo que este yo hubiese dado pérdida, lo sacamos. El siguiente, yo confiaba en que podía llegar a ser bueno. De hecho, cuando empecé a ver esto, que es esto, como podemos ver acá, manipulación. Quizás si nos vamos a 3 minutos lo vamos a poder ver un poco mejor. Correcto. Miren cómo en 3 minutos, manipulación. Vámonos para atrás. Ahí está. Manipulación, cambio de estructura. Esto podríamos decir que es acá. Post. Era cuestión de esperar a un posible rebote a esta zona, como ya había tenido, para seguir cayendo. Primera vela. Esta vela lo rompí, así que nos invalidaba. Y lamentablemente se nos iba a ir a stop loss porque, bueno, ¿por qué se nos invalidó este FBG? Porque el día fue tomador, digámosle. Algo pasó, no algo pasó, el mercado quiso ser alcista, quiso romper últimos máximos el día de hoy. Fue así, estuvo quizás mal pensado de mi parte, pero yo creo que mi análisis no estuvo incorrecto. En 15 minutos, vamos a borrar de nuevo esto, en 15 minutos lo vemos así y parece obvio, entre comillas, pero yo había visto el cambio de tendencia, había visto la manipulación, había visto todo lo que quería para entrar. Además, había visto que en una hora esto había cerrado así, o sea, de la mejor manera que queremos que cierre algo cuando tenemos un boss. Rechazo con su manipulación solamente interna, pero cierre dentro del IFBG o FBG también, podríamos decirle. Yo creía que esto iba a ser bajista, además teniendo en cuenta que lo único que hacemos es subir, tenemos pequeñas manipulaciones, pero nunca agarramos la liquidez fuerte. ¿Cuál es la liquidez fuerte? Esta, esta, esta. Por eso yo pensé que hoy quizás podía ser el día en que agarremos toda esta liquidez y de hecho caer un poco más. No lo fue. Estamos contentos, entre comillas, de que al menos operamos sabiendo lo que hacíamos, dispuestos a tomar el riesgo y nada, después simplemente el mercado no se dio a nuestro favor. Vemos qué pasó. A partir de acá ya no hay nada para hacer para nosotros. Lo que sí hice fue volver a entrar por este único motivo. Como pueden ver acá, el que últimamente siempre vemos, una especie de triángulo que se forma para seguir su rumbo. Pensé haber identificado lo mismo en esta zona, triángulo para seguir su ritmo, como pueden ver. Así que decido entrar en short una vez que veo, inventé entre comillas una especie de, vamos a poner así, una especie de order block bajista. Después de haberse respetado este FBG, dije, perfecto, tiene pinta de que va a seguir su curso hacia la baja. Ya tuvimos la manipulación, tocamos máximos, está rechazando como loco. Quise intentar entrar en un momento en esta zona, pero lamentablemente, que últimamente está pasando, en ningún momento el precio llega a entrar al FBG para rechazar, por lo que a mí no me da la entrada. Y en el único momento que lo vi
así porque también estaba trabajando, no es que podía hacerlo. Fue acá, dije, bueno, continuación bajista a los mínimos que ahora sí tenía pensado ir a buscar, que cuáles son. Mínimo de Londres, mínimo de Nueva York de la sesión pasada, del martes. Así que apuntaba a eso. El trade empezó, no pasaba nada. Cuando llegamos a esta zona, dije, ok, si sigue su fuerza bajista, esperaría un push fuerte. Quizás puedo ya tomar ganancias en este mínimo. Así que lo que hice fue dejarlo. Veía también, me anoté, ahora que lo veo, que se respetaba el order flow bajista que habíamos identificado antes, por lo que eran buenos indicios de que seguíamos cayendo. No llegó a esta zona, lamentablemente acá estaba en positivo y podría haber ya recuperado todo lo que había perdido. Me podría haber ido en cero, quizás un poquito en ganancia. Pero dije, voy a dejar correr el trade. Tiene pinta de que esto fue un terrible mechazo manipulatorio, digámosle, para decir que llegamos a máximos. Y todo el mercado estaba cayendo, no solo el de criptos, también el de acciones y todo. Por lo que tomé la decisión de stop loss a precio de entrada y dejarlo correr. Pero como digo, si decidía tomar ganancias, más o menos acá era un casi 1,2 o acá era un casi 1,7. Como digo, hubiese recuperado y estaría un poco más arriba también, pero yo apuntaba al menos un 1,2. Al menos ver esto, que me gustaba verlo, no más que nada porque lo tiré a pegar, sino porque tuvimos ese rechazo muy fuerte y creo que luego de esta gran manipulación, el precio tenía que caer. Así que stop loss a precio de entrada y nos fuimos en break-even. Lástima, sí, una mala suerte. Pude haberme ido en cero, pero no me voy descontento. Otra vez vimos el setup y lo tomamos. Simplemente no se volvió a dar. Pero no creo que esté haciendo las cosas mal. Entendí que después de esto ya no hay más trade para mí. En un momento tuve la tentación de volver a entrar, más que nada cuando, como ven acá, me saca, rechaza, pero dije no, ya está, el día hoy se terminó y menos mal que se terminó, porque como ven, hoy estamos ahí y hubiese perdido otro stop loss que no es lo ideal. Así que nada, eso es todo. Yo soy creyente de que manipulación se ha dado. Venimos de subir y subir y subir desde el 9 de abril, ya un mes y medio. Así que nada, en algún momento veo más factible una caída de corrección de FOMO, una corrección de fomeros, digámosle, que seguir subiendo indefinidamente. Al menos volver a rellenar este FBG, pero para mí la zona ideal es toda esta liquidez de acá. Sería ideal agarrarla, o al menos, no sé, ir viendo, pero no me la creo esta de que solo suba, solo suba, solo suba, solo suba. Como siempre dije, tengo el spot que sigo ganando, sigo ganando, sigo ganando. Vendí acá. Vamos a mostrarlo porque tampoco tengo vergüenza en mostrarlo. Yo vendí acá y vendí acá. Pero mi proyección es que podemos venir a esta zona. Y esta zona, en mi opinión, ya es ganar un casi 5%. Y si venimos a esta zona es casi un 10%. Así que nada. Eso es todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.